Mundo. Y nos está acompañando Miguel Rodríguez Macay para comentarnos esta situación de lo que pasa en el mundo, porque se dice incluso, he estado escuchando, he estado leyendo por ahí también sobre este tema, de que Latinoamérica, Sudamérica podrían ser puntos también de llegadas de migrantes que, bueno, nadie sale de su tierra porque quiere, sino porque se ven prácticamente obligados para salvar prácticamente la vida. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué está pasando con esta situación mundial donde miles están saliendo de sus países para de alguna manera buscar alguna tranquilidad, alguna seguridad a la situación que se está viviendo en diversos países en el mundo? Muy buenos días. Fernando, buenos días, y a través tuyo a todo Tacna y el sur del país. Fíjate, yo quisiera comenzar por lo primero que acaba de decir y que nos permite hacer el distingo entre lo que es un migrante y lo que es un refugiado. El término exacto para reflejar el cuadro dramático de las gentes que dejan sus casas en la zona de Siria, en la zona de Irak principalmente, para viajar hacia Europa, es calificado en la calidad de refugio, porque huyen, escapan por un fenómeno de desplazamiento para salvaguardar sus vidas. Normalmente, en la doctrina internacional, los migrantes lo pueden hacer por un asunto asociado al tema económico, como nos pasó a nosotros en el pasado, con los más de 3 millones de peruanos que existen en el mundo. Entonces, si estamos frente, Fernando, a una situación de esta naturaleza, entonces la regla internacional debe ser el derecho internacional de los refugiados, el ACNUR, que es el alto comisionado que surge justamente con el flagelo de la Segunda Guerra Mundial, porque la gente subía de las bombas, de los ataques, como está pasando por lo que viene haciendo de manera bárbara el grupo terrorista Estado Islámico de Irán y el Levante. Entonces, esto es impronosticable. Europa tiene la gran presión de ventilar en el marco del derecho internacional humanitario el recibimiento de los migrantes, que van más de 370,000 desde el mes de enero a la fecha, solo en este año, y con casi 3,000, Fernando, ya estas últimas horas, los muertos que se han producido en este proceso, pero que es una Europa que también está enfrentando procesos intensos para terminar los niveles eventuales de las cuotas de recibimiento. El mejor ejemplo de que ha habido esta adhesión al tema migratorio y el del refugio, sobre todo de los sirios, ha sido el de Alemania, ¿no es cierto?, que los está recibiendo, ya va una cantidad importantísima que supera los 4,000 en solo 3 días. Y entonces, el proceso debe de ser abordado en el marco de las Naciones Unidas, y ya no solamente es Europa. Sin embargo, tú acabas de decir el tema de América Latina. Mira, el Perú, para referirnos puntualmente a nuestra patria, ya tenemos una experiencia migratoria anterior, que fue el caso, te acordarás, Fernando, del famoso éxodo del Mariel en 1980, cuando un grupo de cubanos asalta la embajada del Perú el 1 de abril e ingresan, y en menos de 4 días son más de 10,000 cubanos, y muchos de ellos se fueron a las costas de la Florida, luego de que Fidel Castro permitiera que pudieran salir del país. Entonces, al Perú llegaron cerca de varias centenas de cubanos, que no llegaron a 1,000, pero que forjaron y se posicionaron en las zonas de Villa El Salvador. Tenemos también la experiencia de los migrantes ahí mismo, donde son ustedes en Tacna, la colonia pakistaní, la colonia de palestinos, que es importante. Y entonces ahí sí, Fernando, y esto no es una mirada o dar una espalda a la situación internacional, pero hay que comprender que la situación del Perú es una situación bastante atípica, sobre todo con el clima de inseguridad que vivimos. No estamos en condiciones
de contar con un servicio de inteligencia que pudiera advertir en una etapa de investigación quién es un refugiado y quién es un miembro del Estado Islámico de Irán y Levante que podría penetrar en territorio nacional y poder continuar con el proceso de expansión que es parte del segundo libreto del grupo terrorista internacional. Entonces hay que tener mucho cuidado porque he leído y he escuchado algunas últimas voces que quieren manejar este asunto como un tema político, porque ya estamos próximos a las elecciones y hay que recibir a los migrantes, hay que recibir a los que están en estos momentos desplazándose desde los territorios de Siria e Irak. Creo que hay que tener mucho cuidado con ellos. La inseguridad en el Perú campea, lo estamos viendo por todos lados, y hay que determinar en consecuencia, si acaso se hace, determinar el número de personas que pudieran tener este nivel de acceso, y segundo, contar con un aparato logístico funcional para determinar quiénes podrían venir y quiénes no. Somos un país pacífico de paz, no somos indiferentes con la comunidad internacional, pero no podemos crear un foco aleatorio que pudiera encender, ¿no es cierto?, esta situación convulsa que se está viviendo en diversas partes de Europa como consecuencia del proceso del conflicto armado que vive, pues, como todos sabemos, el Medio Oriente. Eso es el enfrentamiento que hay en el Estado Islámico. Sí, Fernando, déjame explicarlo. Entre Siria e Irak actúa el grupo terrorista Estado Islámico de Irán y el Levante, que se formó como consecuencia de los remanentes de Al-Qaeda luego de la muerte de Osama Bin Laden en Islamabad hace ya algunos años. Y este grupo tiende a querer buscar la formación de una suerte de califato, casi como los que se tuvo el comienzo en la historia del Islam por Mahoma en el 622, y que a la muerte de Mahoma nombró 4 seguidores, entre ellos los familiares que fundaron la regla chiita y los que pregonaron la sunna, que era las reglas establecidas en el Corán por Mahoma, que son los sunitas. Y entonces esos grupos formaron los primeros califatos, los grandes califas del proselitismo y de la expansión islámica por el norte africano y la zona del sudeste asiático. E incluso que en algún momento entraron en niveles porcentuales hacia Europa. Este grupo islámico terrorista, fundamentalista y extremista está buscando formar un califato que reemplace a estos países. El 60% de Irak y sobre todo la zona norte está tomada por el Estado Islámico. La zona norte de Siria está tomada por el Estado Islámico. Y entonces esta amenaza es tan grande que incluso hemos visto en las últimas horas cómo Arabia Saudí está de acuerdo, cosa absolutamente contraria a lo que venía diciendo antes. Digo, está de acuerdo con la firma del acuerdo entre Irán y Estados Unidos y los países miembros del Consejo de Seguridad. ¿Y por qué te digo esto? Porque teniendo a Irán, que es un país enemigo históricamente de Arabia Saudí, los dos ahora se ponen de acuerdo para combatir al Estado Islámico. Entonces, hay pues una psicosis gubernamental y social que evidentemente no les conviene a ningún régimen y que ha generado esas diásporas sociales que estamos viendo y que incluso en la zona del Cuerno Africano, donde está Eritrea, ¿no es cierto?, se han producido estos desplazamientos masivos. La migración internacional, Fernando, las Naciones Unidas ya la considera un flagelo mundial y una amenaza internacional. Y por eso, Fernando, creo que es importante que el problema que ya rebasó al tema europeo sea abordado por las propias Naciones Unidas, porque estamos frente pues a una situación realmente patética. Hemos visto el cuadro del niño fallecido, ahogado en las costas turcas hace muy pocos días, y entonces
tenemos que mirar este asunto con mucha delicadeza, con mucho cuidado, pero como siempre con la sensibilidad que corresponda, porque somos un país pacífico y somos al mismo tiempo solidarios con lo que le pasa, ¿no es cierto?, a la comunidad internacional. Ahora, estaba leyendo que era Eritrea, Somalia, Siria, Afganistán, Irak, los principales países que estaban llevando este desplazamiento de 370.000 personas, como tú lo habías manifestado, y que puede llegar en pocos días al 500.000 de personas desplazadas en búsqueda de refugio. ¿Cómo se obtiene la calidad de refugiado? Entenderé que Naciones Unidas debe tener protocolos sobre este tema y acuerdos, así como los países de Europa y otros deben haber firmado acuerdos sobre el tema de la calidad de refugiados. Exactamente, Fernando. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, creado las Naciones Unidas en 1948 y que tuvo su pleno ejercicio a partir de 1951, establece las reglas claras sobre quién adquiere la calidad de refugiado. Y ello está de conformidad con el Convenio Internacional sobre Refugiados aprobado por las Naciones Unidas y del cual países como el Perú y muchos otros son países firmantes. Y entonces la calidad de refugiado, que es una calidad excepcional como consecuencia de un conflicto armado o porque además sin que lo haya una persona puede sufrir la amenaza de la inminencia de que su vida esté en riesgo y que puede evidentemente ser objeto de algún asesinato o homicidio, entonces las Naciones Unidas establece esta prerrogativa y el refugiado, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos y de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1945 y 48, consagra que en ese estatus deberá ser y solventarse hacia él los niveles de seguridad y de protección que corresponde al estado donde se encuentre. Casi siempre, Fernando, los refugiados son aquellos que cruzan la frontera del estado del cual son nacionales o del que viven en calidad de residentes. Y esa es la gran diferencia entre refugio y desplazamiento, porque un desplazado se moviliza por el interior del territorio, en cambio el refugiado cruza la frontera del Estado. Y es lo que está pasando con estos 370.000 refugiados, migrantes, etcétera, que tú acabas de señalar. Entonces, es ahí donde se tiene que ventilar este nivel de protección por parte de la comunidad internacional. Por eso creo que es muy importante que el alto comisionado de Naciones Unidas, que preside en la ONU el asunto de los migrantes, pueda abordar en una mesa de trabajo este problema ya de carácter general y transversal en la comunidad internacional. Y llegado a el refugiado, no a un lugar, tiene que realizar algún tipo de trámite, alguna consideración, tiene que haber cómo lo recibe el país, porque puedo entender un refugiado, 2 refugiados, una docena de refugiados, 100 refugiados, pero 370.000 refugiados, ¿cómo son atendidos? Fernando, tu pregunta es extraordinaria y me hace recordar la inmensa cantidad de refugiados que produjo aquel proceso en 1967 que determinó la guerra de los 6 días, cuando Israel ingresa en los territorios de los árabes palestinos, provocando 2 fenómenos: los asentamientos judíos que expulsaron justamente a los árabes, produciendo el refugio de miles de personas. En esos casos y en esas condiciones, efectivamente, hay una praxis y entonces la determinación de todas las personas en esa calidad de refugio, en un primer momento son anotados de carácter jurídico político y en un segundo momento viene el empadronamiento y el otorgamiento inspectores, Fernando, o sea, personal de la calidad de refugio que se tiene que hacer, que es un proceso lento, que no es rápido, pero que cuando cruzan las fronteras
hay una calificación de carácter jurídico político que realiza el Estado receptor de estos refugiados, que se tiene que realizar y que, como vamos a ver y como vemos, hasta ahora no se ha hecho, porque Europa está estableciendo el recibimiento de estas personas por cuotas, sin otorgarles todavía esta calidad de refugio, aun cuando en la práctica lo sea. ¿Y por qué todavía Europa tiene que determinar cuál va a ser la política de recepción a los más de 370.000 migrantes que acaban de abordarla en los últimos 9 meses? Ahora, los países que los refugiados están viendo como zonas a las cuales quieren ir son Alemania, que es el más cercano, y Francia, ¿no?, que está más alejado. ¿Por qué miran a estos países? Bueno, hay dos razones. La primera de ellas es porque evidentemente Alemania es de lejos y de cerca el país miembro de la Unión Europea con los mayores índices de calidad de vida, de desarrollo económico y de desarrollo estructural, y en consecuencia ofrece mejores y más rápidos niveles de procesos de asentamiento para mejorar la calidad de vida. Y eso es sabido, y entonces Alemania también es un país que necesita una importante mano de obra que pueda ellos mismos ir calificando en el camino. Y entonces es un proceso que le ha tocado al país más importante en términos de desarrollo. En segundo lugar, en el caso de Francia, no hay que olvidar que hay un alto porcentaje de islámicos residentes y un alto porcentaje que supera el 15% de ciudadanos franceses de origen islámico. Entonces, hay esta propensión de arribar a una Francia. Uno puede caminar por las calles de París o de cualquier otra parte de Francia y puede encontrarla perfectamente ya una ciudad, un país que está compenetrado con la cultura islámica, y entonces hay esta tendencia de buscar espacios donde los cambios de modus vivendi no sean pues cambios radicales. En Francia encontramos más de 300 mezquitas a lo largo y ancho de la propia zona periférica de París y de otras ciudades francesas. Ahora, Alemania también es un país que ha tenido, esta zona de Europa, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, refugiados, ¿no? Han vivido todo estos éxodos. Francia también ha vivido lo mismo, ¿no? Sí, y te quiero decir algo, Fernando, para que veas cómo está el clima tan difícil, tan agudo, y que no le es fácil a una canciller como Merkel manejar el asunto. Y me refiero a que el país más xenófobo que hemos visto con reacciones en el pasado frente a los migrantes ha sido la propia Alemania. Entonces, no es una contradicción, sino que es una respuesta que está dando la capacidad gubernativa de la canciller Merkel a una porción de migrantes que están prácticamente cruzando como un corredor este puente creado por Austria, Viena, hacia, evidentemente, hacia Alemania. Ya en la propia Hungría y en Viena mismo están pidiendo cerrar la frontera, pero uno mira las fronteras de ingreso a Alemania y allí dice bienvenido a todos los migrantes. Y creo que esto responde más bien a una política de liderazgo en torno de un asunto que desde la última reunión de Ginebra de junio de este año, cuando se promovió desde la Secretaría General de la propia Unión Europea la posibilidad de establecer las cuotas, ninguno de los países europeos se opuso, han llegado por las costas mediterráneas, sobre todo al lado griego y al lado italiano. En esos casos era básicamente la gente de Europa, de África, ¿no es cierto? Africanos viajando en barcos. En esos casos, la gente de Europa, llegaban hacia Europa la gente de justamente lo que tú te referías, las que viven en la zona de Somalia y de Eritrea,
¿no es cierto? Que están, si nuestros amigos pueden tener un gráfico mental en la zona del Cuerno africano, que es una de las zonas más convulsas, Fernando, y que de acuerdo a las reglas internacionales están tipificadas como estados fallidos, donde no existen niveles de gobernabilidad. En otras palabras, Fernando, donde la vida prácticamente no vale nada, y por eso familias enteras frente a las violencias estructurales de grupos como el Boko Haram, que opera, ¿no es cierto?, en esta alianza con el Estado Islámico, buscan evidentemente socavar el principio de tranquilidad y de paz, que en estos momentos no hay precisamente en esa zona del mundo. A ver un poco si me queda clara la cosa. Por ejemplo, en la época de García, el que salía del país era un migrante, porque salía por una necesidad económica, ¿no es cierto? En el caso de lo que sucede ahora, son refugiados porque salen para proteger su vida de un conflicto armado, de una lucha que hay, un desgobierno, pugnas de poderes que hay en estos momentos en diversos países. Eso es exacto, Fernando, esas son las grandes diferencias. Sin embargo, lo común en ambos casos es que hay un proceso de emigración. Y ese proceso de emigración, es decir, salir del territorio, le produce a los países a donde llegan la inmigración, es decir, a dónde están llegando y el impacto que le producen a cada uno de estos países. La calidad de los que están partiendo de las zonas del Medio Oriente, fundamentalmente de Siria, de Irak, son evidentemente refugiados, porque el desplazamiento es para solventar y salvaguardar sus propias vidas frente a la violencia que las amenaza, ¿no es cierto?, en esos territorios. Bueno, es doloroso en realidad que pase esto, ¿no? Porque se parten familias, se pierden los contactos. Me hace acordar un poco a lo de Europa en la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos a las acciones de los nazis o de los fascistas no tienen que abandonar sus casas, sus viviendas, pero también cuando llegan los aliados, los propios alemanes e italianos, también empiezan otro proceso, no sé si calificarlo de refugiados, no, de migración hacia Latinoamérica, ¿no? O sea, el Perú, Chile, el Perú mucho italiano, Chile mucho alemán, Argentina, alemanes e italianos, también parte de la zona del Brasil, donde tienen que abandonar sus casas, todo por conflictos que se producen en el mundo, ¿no? Sí, Fernando, es muy cierto. Los procesos conflictuales destruyen hogares, destruyen familias. Hemos visto cómo en las últimas horas las declaraciones de Abdullah Kurdi, el padre de este niño, Aylan, que ha perdido a la esposa y a sus 3 hijos, y él acaba de decir: ya no tengo nada en el mundo, todo es prácticamente, y todo tipo de ayuda llega tarde. Entonces, evidentemente, estamos frente a una situación gravísima, impronosticable, impremeditable, que le está tocando al mundo afrontar, y que debería, evidentemente, Fernando, auscultarse un mecanismo de solución no solo de contingencia, sino al mismo tiempo una política que permita atenderlos como corresponde, porque finalmente es la vida humana la que debe ser protegida en cualquier circunstancia internacional. Bien, por último, ¿qué pasa si Europa no aguanta el peso de los refugiados? Fernando, eso va a ser lo más probable. Si las cuotas y los porcentajes de cuotas prácticamente han mantenido a Europa en una situación de incapacidad de recepción, lo más probable es que en un espacio mayor se establezcan niveles de cuotas para otros países, mirando ya seguramente la propia América, y entonces el Canadá tendrá que tener un nivel de participación, el propio Estados Unidos, no países de la
propia zona práctica donde comportarse algún nivel de garantía que pueda tener estos márgenes y que son realmente contados con los dedos de la mano. Creo que la mirada va a estar más puesta en América, porque América comporta una realidad distinta y distante de lo que está pasando, pero eso deberá ser un juicio de valor ventilado en una reunión más ecuménica que la que se pueda dar en el marco de la Unión Europea. Los países son soberanos, Fernando. Significa que en cualquier momento pueden determinar el cierre de fronteras. Y estas políticas en realidad no pueden ser superiores a la decisión de los estados. Y entonces allí nos vamos a encontrar con un gran dilema frente a la soberanía estatal que tiene cada país, cada estado, al lado de un clima internacional tan álgido como el que estamos viendo. Para que esto no se produzca, es que es urgente que las Naciones Unidas lidere una reunión internacional para darle un marco de solución global a este asunto que realmente está pues marcando y sellando el clima internacional en las últimas semanas. Bien, gracias por acompañarnos el día de hoy, Miguel. Un fuerte abrazo y siempre muy agradecidos por la forma como nos ubicas en los temas internacionales del contexto mundial que estamos viviendo en estos momentos. Un abrazo desde Tacna. Buenos días, Fernando, y a todo Tacna. Bien, gracias a el internacionalista Miguel Rodríguez Macay, nos pone en contexto.